Pero cuando siempre decimos que cuando la justicia es lenta no es justicia, y hasta a veces uno pierde la vida o se va de este mundo esperando ver resultados de la justicia. Y este tema ya lo habíamos tratado en una oportunidad en La Balanza con el doctor Aldo Daniel Ávila y el doctor Ramiro Cabañas, y hablamos de la demora judicial y muerte. Una de las víctimas no llegó a ver el juicio contra policías de Machagay. ¿Recuerdan? Por recibir apremios, recibir amenazas, persecuciones, que era gente laburadora, ¿no? Que era gente que trabajaba y que fueron interceptados, y por un abuso de autoridad también por parte de policías que van a estar enfrentando un juicio. Pero lo tengo al doctor Ramiro Cabañas acá para que nos explique, le cuente detalles de todo esto. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Colo, ¿cómo te va? Así es, como estás mencionando, ya hace unos cuantos años, el 14 de mayo del año 2022, comerciantes salían de la localidad de Machagay, camino hacia Santa Fe para vender muebles. Exacto. Cuando llegan a la intercepción de Colonia Aborigen, son interceptados por un móvil policial que se les adelanta, los hace frenar y les pone un cono. Estos empiezan a plantear que, a ojo de buen cubero, como quien dice, excedía la carga, aunque ellos tenían la guía, tenían la madera llevada por bultos en la camioneta, y en un momento los hacen conducir a la comisaría. Cuando estaban llegando a la localidad de Machagay, la camioneta empieza a levantar temperatura, por lo que tienen que orillarse y pedir auxilio. Los policías en ese momento dicen, ya vamos a ver quiénes son los vivos. Llaman al comisario Báez, que está imputado en este proceso. El día de mañana 20 es la audiencia. ¿Cuál es la imputación? Apremios ilegales por violencia y amenaza. Ya te voy a explicar por qué, Colo. Báez llega con un grupo de 7 oficiales de la policía, directamente agarra la itaca y dispara un tiro al aire, y comienzan a agredir a los comerciantes. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos comerciantes eran? Eran en ese momento, son 3 hermanos que son los Vergara, el hijo, dos trabajadores, y Héctor Salazar, que era un dueño de una camioneta, eran 7. Entonces son interceptados por 11 funcionarios policiales, son golpeados. Incluso estos días mantuve entrevistas con Brian, que es el hijo de Daniel, y él decía, yo todavía a veces duermo y me acuerdo ver cómo a mi papá le pisaban la mano, le pateaban la cabeza. Mi papá estaba, para que esto que tengamos en cuenta, fueron agredidos brutalmente por policías. ¿Se pudo constatar todas las lesiones? Se pudieron constatar las lesiones, principalmente la de Daniel Vergara, quien tenía un corte en la cabeza y se le fue fracturada la mano. Tuvieron que ponerle 3 clavos en la mano. Y pensemos, Colo, que esto fue cerca de las 12 de la noche. Daniel a las 1 de la mañana todavía estaba en el piso. Los policías los pusieron en fila india en el piso, con las manos atrás esposados. Espere, usted me está hablando de... Bueno, tuvieron que estacionar a la orilla porque la camioneta levantó temperatura. Rápidamente la policía, creyendo que se hacían los vivos, le dijo, vamos a ver quiénes son los más vivos acá. Y llaman a los refuerzos. ¿Y seguían ahí? ¿Pasó una hora y seguían ahí todavía? No, por supuesto, porque Báez no tardó más de 15 minutos en llegar, junto con otros 5 oficiales. ¿Armados? Armados, por supuesto. Empezó un agravio ilegítimo. No te puedo ni decir una batalla campal, porque esta gente no se pudo defender, Colo. Tuvieron que ser subsumidos ante el sometimiento policial. Todos fueron golpeados. Además, en un destrato inhumano, les pegaban, los tiraron al piso, los pusieron en fila todos. Estuvieron como 30 minutos, mientras uno de los policías, Fernández, Gersel y Villalobos, les tiraban gas pimienta. Daniel, tengamos en cuenta que además de tener gas pimienta en el ojo, tenía la mano fracturada. Pedía agua, Colo, y lo único que recibió fue una patada de Fernández, una patada de Báez, y después, cerca de las 2 de la mañana, imagínate, 1 hora había pasado desde que... 2 horas de que había pasado, fueron llevados a la comisaría. En la comisaría estuvieron 2 horas más, y son llevados al médico. El médico hace su informe médico constatando la fractura de esta persona, ordena una radiografía que al otro día es constatada, y cerca de las 5 o 6 de la mañana, Báez, junto a Fernández en la oficina, lo sienta a Daniel, que es el papá del dueño de la empresa, y empiezan a llamar uno por uno a los familiares. Y a todos les dicen lo mismo: nosotros sabemos que nos mandamos la macana, pero si ustedes nos denuncian, no les vamos a devolver las cosas. Acuérdense que el pueblo es chico y nos conocemos entre todos.
Esa amenaza, Colo, es Sí. lo que constituye el segundo hecho típico. El primero son las lesiones, que es el delito de apremios ilegales agravados por Sí. violencia y el apremios ilegales agravados por amenaza. Estos funcionarios van a ser sometidos a un proceso judicial, el cual ha llegado a esa instancia del debate. Tengamos en cuenta que esto fue el año 2022, Colo. Sí. Y el día de mañana, viernes 20 de marzo del 2026, está por ser la primera audiencia del debate, donde van a declarar los testigos que fueron víctimas, los 2 médicos que intervinieron en el proceso, y oportunamente veremos si van a declarar los cuatro de los 11 funcionarios, porque tampoco se pudo identificar Sí. a los demás, que deberán responder por estos delitos. ¿Y esto en la imputados. justicia qué hubo? ¿Negligencia, dilaciones, encubrimiento en la investigación? ¿Qué pasó? Generalmente fue un cúmulo de cuestiones. Sí. Primero, la demora en la investigación. Se ha Ya demorado. va a ser 4 años, ¿no? Prácticamente. En segundo punto, ha sido impetrado por la defensa. La defensa tiene todo tipo de recursos y esto no es cuestionable por nadie, pero ha dilatado, yo asumo esta querella Sí. posterior al hecho de Manuel Agudo, habrá sido mayo del 2025. Sí, recuerdo. Y me encontré con solicitudes dilatorias de hoy no puedo declarar, y presentaban un certificado médico, una audiencia. Entonces las audiencias se estiraban. Tengamos en cuenta que el cúmulo de tareas que existe en la Sí. Fiscalía llevaba a que una audiencia se reprograme del 1 de mayo para el 20 del otro mes. Entonces, directamente empezamos a impulsar el proceso. Una vez que constituimos la querella, logramos tener por cerrada la etapa investigativa y culminamos a llegar a la etapa de debate. Se pudo, ya con todos esos, todo lo que han podido recabar en la parte investigativa, ¿alcanza como para ya poder ir ya a la instancia del juicio? Sí, por supuesto. Ya tenemos pruebas suficientes, Colo, para demostrar que hubo una acción típica antijurídica y Sí. culpable, que estas personas no se encontraban en una causal de justificación, porque el sobreexceso que ha llevado... Tengamos en cuenta que, Colo, desde el momento que a una persona la detiene un móvil policial, Sí. ese funcionario o los que estén en ese móvil se vuelven garantes de la seguridad y la protección de la persona que trasladan. Así sea el peor delincuente. Que no sucedió acá. Que no es el caso. Acá eran personas trabajadoras, estaban en derecho, en regla, se vuelve garante. Entonces, todo lo que le pasa a estas personas es responsabilidad de los funcionarios. Ahora, acá se queda evidenciado, porque tenemos primero, ha sido presentado por los mismos policías, Sí. un acta de infracción que ellos hacen en el momento. Entonces está constatado que ellos estaban bajo la guardia y seguridad de los policías, que hubo un sobreexceso de daño, un sobreexceso en el malos tratos, en sobreexceso de fuerza física sobre las personas, que es lo que constituye la premia. Fueron privados de la libertad, ¿no? Por supuesto, pero esa privación Sí. se subsume en el delito de apremios, que es un delito más grave, tiene una pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación por el Podríamos doble. hablar, no, a premios, vejaciones, no, eso no. El apremio Sí. es peor que la vejación, porque Ajá, bien. el apremio es una vejación o una fuerza sobre la persona Sí. para lograr un fin, que en este caso ni siquiera era la detención, era que no lo denuncien. Y ese apremio también se constituye en el momento de que ellos maltratan, generalmente para ese trato humillante, degradante. Colo, imaginemos que estas personas estuvieron 30 minutos en el pasto de la Sí, ruta, sí, sí. hormigas, con gas pimienta, prácticamente un hecho comparable al de la dictadura cívico-militar, Sí, que sí, estamos sí. a punto de cumplir 50 años de la... Estaban dirigiéndose, volviendo a su provincia. Estaban yendo a hacer una venta, estaban yendo Exacto. a vender madera. Exactamente. Habían sacado el ticket de plaza. Todo en regla. Todo en regla. El cuestionamiento surge a raíz de que la balanza de madera de plaza Sí. no te da un ticket de pesaje, porque la madera en plaza se estatuye por bultos, Sí. no por quilaje. Pero tenían los informes en regla y ellos, el criterio de ellos es a ojo decir, está excedido. ¿Por qué? Ujú. ¿De qué forma? No, está excedido. Tengamos en cuenta, Colo, que hay una acotación particular que tenemos que hacer. Héctor Salazar, que el día de mañana vamos a pedir su incorporación de la declaración por acta, falleció el 24 de diciembre del 2025. Es una persona que no va a poder llegar al juicio, que no va a estar físicamente en este espacio, pero que se fue hasta sus últimos días pensando y esperando la justicia. Este juicio ya agarra otro carácter, otra perspectiva, porque ya no es
solamente comerciantes buscando justicia. Sí. Este proceso va a ser en la memoria de Héctor Salazar, que es una persona que también fue agredida por un maltrato policial, por personas que le quedó muy grande. Ahora le pregunto, sí. doctor, ¿acá le cabe alguna responsabilidad a la justicia o al Poder Judicial en esto? En este sentido no, Colo. En este sentido no, porque no deja de ser una demora que ha sido producto de la defensa de los funcionarios y que se haya demorado no la investigación y no correspondería una cuestión de responsabilidad civil sobre la Al momento de recabar pruebas han pedido los libros de entrada, de salida de todo el personal en la comisaría de Machagay. Así es, pero sin perjuicio de ello, se han presentado hay un informe realizado por los policías que estuvieron en el momento del hecho, el acta de infracción. La policía ha tratado incluso de quitar el foco de la cuestión diciendo que ellos fueron agredidos físicamente por los Vergara, la familia de comerciantes, y esa causa, incluso han dispuesto una causa penal la cual el fiscal Marcelo Soto, ha archivado. Entonces, existen suficientes pruebas constatantes para demostrar que ha existido un hecho ilícito y estamos en esta instancia ya para pedir justicia por esta persona. Sí. Las imputaciones son concretas contra los policías. Son concretas. ¿No? Báez y Fernández, que son el comisario y el oficial mayor, tienen la imputación de apremios ilegales agravados por violencia y apremios ilegales agravados por amenaza. Villalobos y Hersel, que son los otros dos imputados, son únicamente apremios ilegales agravados por violencia porque estuvieron en el primer hecho, en la primera situación, digamos que fue en la parte de los golpes. Sí. En todo esto, doctor, también hay un impacto humano sobre el fallecimiento de esta persona que fue agredida por la policía, ¿no? Y cómo debe haber impactado la situación de la familia con esta persona que estaba pidiendo justicia. Mirá, ¿no? Colo, yo he tenido la oportunidad de reunirme con la familia de don Salazar. Ellos manifiestan también que él esperaba una sentencia. Él esperaba una sentencia. No te voy a decir que todos los días hablaba de esto, porque esta gente realmente quiere olvidar lo que pasó. Realmente quiere desentenderse del daño que le causó a esta gente. Pero Héctor Salazar esperaba una sentencia. La misma declaración de Héctor Salazar la vamos a incorporar por acta. Y de la lectura, una vez que se lleve a cabo en el proceso judicial, te la voy a poder traer para comentártela, pero él remarca toda la situación. ¿Se podría haber evitado esto, doctor? Por supuesto, Colo. Este hecho se podría haber evitado porque la familia Vergara no tuvo en ningún momento ningún tipo de incidencia sobre estas personas, sobre esta policía. Si ellos tenían que conducir, ellos hubieran estado a derecho, hubieran ido a la comisaría, hubieran resuelto la situación. Pero esta gente es la que actúa con un exceso de la fuerza física. Báez, que era el comisario, Colo, es el que llega y prácticamente comienza a agredirlos, comienza a golpearlos. Sí. El primer golpe lo hace uno de los funcionarios al señor Vergara. Y tengamos en cuenta una cosa, Colo, y acá también es algo a tener en cuenta. Báez, una vez que se efectivizó el expediente judicial, optó por el retiro voluntario. Si él no tenía nada que esconder, la verdad, hubiese enfrentado las consecuencias del proceso. Pero él directamente dijo, me retiro, me voy y me desentiendo. Los informes de la OSI, las informaciones sumarias, que es el organismo que lleva de control interno sobre las policías, han sobreseído a los policías sin tener en cuenta la fractura de la mano de Daniel Vergara. Nosotros vamos a buscar, bajo todo concepto, en este sentido, que se haga justicia por el hecho aberrante que se cometió. ¿Estos uniformados tienen algunos antecedentes? Tengo entendido que uno de ellos sí, Colo, no te podría precisar, pero los demás, este es el primer antecedente. Sin perjuicio de ello, también tenemos que tener en cuenta que estos uniformados siguen en su cargo, han ascendido como cualquier otra persona, pensando que hay tantos funcionarios que a veces son inculpados injustamente y se les ruptura la potestad y la posibilidad de ascender. Estas personas no, incluso uno de ellos ha podido ascender y queda en nuestras manos. La causa está sentada en la doctora Fanny Zamateo, disponer todo el aparato estatal jurídico para demostrar
que estas personas son culpables de estos hechos. Ahora pregunto, ¿organismos de derechos humanos se han abocado a esto? ¿Han tenido conocimiento de todo esto? No, únicamente quien toma intervención en estos casos, al ser los policías los que cometen los hechos, es la Fiscalía Adjunta en Derechos Humanos de la doctora Silvia Slúzar, que es la que va a estar junto a mí, que yo estoy el abogado de la querella en el proceso. ¿Qué esperan ahora los familiares? La justicia y que se haga justicia, ¿no? Justicia, Colo. Realmente estas personas se cruzan todos los días. Son objeto de burlas por parte de los policías. ¿Todavía? Todavía. Entonces, no podemos permitir, como operadores jurídicos, que estos funcionarios se rían de la familia que ha afligido tanto y se rían en la cara de la justicia. ¿Cuál es el mensaje para la sociedad, digo, ¿no? Con respecto a esto? Bueno, acá es muy buena pregunta la que haces, Colo, porque yo tuve la oportunidad de hablar más que nada con Daniel, que es con el que yo tengo contacto siempre. Y ellos buscan una sola cosa, que esto no vuelva a pasar. Que no, porque si ellos eran otras personas y no se sometían como se sometieron y a pesar de haber recibido los malos tratos, y no sé si uno de ellos podría estar acá hoy. Porque los agravios que han sido cometidos, Colo, han sido incontables. Incontables, es algo que uno no entiende cómo quienes nos deben cuidar han cometido estos hechos atroces. Un caso de violencia institucional grave, totalmente, ¿no? grave. Que en este caso, desde la jefatura deberían formar para que sean buenos policías, ¿no? Porque esa es la finalidad. Por supuesto, Colo, por supuesto. Sobre todo porque este señor era comisario. Era la máxima autoridad de la localidad de Machagay en lo que ostenta la policía. Tomaba las decisiones jurisdiccionales. Entonces, incluso tenía potestad sobre cierta parte de Colonia Aborigen, porque tengamos en cuenta que Machagay depende de Colonia Aborigen. Entonces, no puede un funcionario de esa jerarquía cometer los hechos atroces que cometió. Ninguno. Pero mayor incidencia adopta la cuestión sobre Báez, porque él tenía sumando a los demás funcionarios. Y a pesar de que todos incurren a premios ilegales, especial jerarquía, y la vamos a solicitar a la doctora San Mateo para el cómputo de pena en nuestro alegato, que sobre él recaiga la máxima condena. Porque no tiene ningún sentido tener tal grado de jerarquía y llevar a cabo un procedimiento tan atroz y en contra de las garantías constitucionales. Cuando dice la máxima pena, ¿a qué? La máxima pena que dispone el delito de apremios ilegales. ¿Qué sería? Si mal no recuerdo, creo que son 10 años, lo tengo que mirar bien, y el doble de inhabilitación. Tengamos en cuenta que esta persona está jubilada, no va a gozar de las accesorias de la inhabilitación, pero de todas formas vamos a solicitarlo, porque son 2 delitos de apremio, digamos, se computan en concurso real, por eso me refiero a 10 años. De 2 a 6 años me parece que es la Bueno, por acá me dicen los abogados son los culpables de que la justicia se atrase, como usted dijo, se van por supuesto. Van dilatando un poco. Acá no estamos inculpando a la justicia. Pero no podemos hacer la vista gorda de que hay un procedimiento que tiene fecha, incluso el expediente, es 3930/2022. Eso no podemos hacer la vista gorda en ese sentido. Porque hay una demora, sea parte de los abogados, sea parte de otra persona, pero hay una demora tácita que no debería existir en el Poder Judicial. Otro mensaje, mucha razón el doctor. Hay pruebas de la comisión de un delito e igual ascienden. Otros, a pesar de que hacen bien su trabajo, quedan planchados por la policía. Por supuesto, porque acá, Colo, y yo, perdóname que traiga la cuestión de Manuel Agudo. Mucha gente me decía, la policía, pero no, para nada. Los funcionarios policiales, hay muchos que muchas veces terminan sesgados por la mala comisión de algunos, y no tenemos que recaer nuestro enojo con la institución, sino con estos funcionarios que van en contra de la ley, pero hay policías que son excelentes personas que cumplen día a día su tarea para que esto sea una comunidad mejor. Entonces, no puede quedar manchada la institución por 4 funcionarios, digo 4 porque 4 están imputados, pero son 11, por 11 funcionarios que les quedó muy grande la camiseta de la policía del Chaco. Sí. Que no respetaron el uniforme. Que no respetaron el uniforme. ¿Algo más, doctor Ramiro Cabañas? Le agradezco que haya venido. Gracias por invitarme, Colo. Siempre es un placer. Y vamos a seguir velando porque que nuestra justicia constituya
un Sespeña mejor y una segunda ¿Es circunscripción una materia mejor. pendiente la justicia? Pregunto. Un poco sí. Pero eso nos vamos a demorar un poco en hablar esa cuestión y no te quiero robar más tiempo. Así que otro día nos comunicamos para reunirnos por ese tema. Le agradezco su visita. Gracias, Colo.